Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Mi cuñado me saboteó en el trabajo por ser demasiado ambiciosa y mala cristiana. Resulta que estaba cometiendo fraude y ahora me ruega que lo contrate. No sé muy bien por dónde empezar. Supongo que debería decir que nunca me fié de él. ¿Saben esa gente que es demasiado buena? Que siempre tienen la palabra de Dios en la boca, pero que sus ojos parecen calculadoras. Ese es Mateo, mi cuñado, el marido de mi hermana Sofía, el hombre que convirtió mi vida en un infierno y que ahora, bueno, supongo que ya han leído el título. Hace 3 meses, yo debería haber sido nombrada CEO de la empresa de mi padre. No fue un regalo. Mi padre, un hombre duro pero justo, me hizo trabajar el triple que a los demás. El apellido te abre la puerta, Clara, solía decir, pero el trabajo te mantiene en la sala. Y vaya, sí trabajé. Empecé en logística, me abrí paso por finanzas, modernicé todo nuestro sistema de ventas. Durante los últimos 5 años, mientras la salud de mi padre empeoraba, yo era la CEO, en todo menos en el nombre. Él me preparó, era el plan. Mateo, por otro lado, Mateo era el director de iniciativas comunitarias. Un título rimbombante que mi padre inventó para mantenerlo ocupado y lejos de las cosas importantes. Se casó con mi hermana Sofía hace 6 años y desde entonces se infiltró en la familia como una especie de parásito piadoso. Siempre con su traje barato que él creía caro, siempre con una anécdota sobre su grupo de oración, siempre hablando de valores familiares. La mañana de la votación, la sala de juntas estaba cargada. El aire olía a ese pulidor de limón caro y a café rancio. Yo estaba nerviosa, pero preparada. Tenía mi plan de expansión, mis proyecciones. Era una formalidad. Entonces, minutos antes de empezar, Mateo se me acercó. Puso su mano húmeda en mi hombro, dándome uno de esos apretones que pretenden ser de apoyo pero que en realidad son para marcar territorio. Se inclinó y me susurró al oído. Su aliento olía a menta rancia. Que Dios te guíe hoy, Clara, hacia el camino correcto. La amabilidad de su tono era tan falsa que casi me río, pero sus ojos estaban fríos, muertos como los de un tiburón. En ese momento sentí un escalofrío. No era un deseo de buena suerte, era una amenaza. La reunión comenzó. El señor Henderson, el abogado de la Junta y viejo amigo de mi padre, leyó la moción para nombrarme CEO. Todo iba según lo previsto. Henderson me sonrió, asintiendo. Antes de votar, dijo Henderson, Mateo ha pedido la palabra en nombre de la familia. Me tensé. Esperaba que dijera un par de palabras sentimentales sobre mi padre y me diera la bendición familiar. ¡Qué ingenua fui! Mateo se levantó. Se ajustó la corbata. Esa sonrisa de vendedor de Biblias se extendió por su cara. Gracias, señor Henderson. Miembros de la Junta, hoy es un día trascendental. Empezó bien, pero entonces su tono cambió. Se volvió grave, compungido, como un predicador en un funeral. Amo a esta familia, amo esta compañía. Mi suegro, que en paz descanse, construyó este lugar sobre la base de la fe, la comunidad y los valores cristianos. Valores que, me temo, corren un grave peligro. Miré a mi alrededor. Los miembros de la Junta, todos hombres mayores, de la generación de mi padre, se inclinaron hacia adelante. ¿A dónde coño quería llegar? Clara, dijo, mirándome con esa falsa lástima. Es una mujer brillante, nadie lo niega, pero su ambición es una ambición destructiva. Oí un jadeo ahogado. Creo que fue el mío. Sus planes de modernización, continuó, haciendo comillas en el aire. Sus ideas de expansión agresiva van en contra de todo lo que mi suegro defendía. Buscan el beneficio por encima de las personas. Buscan la eficiencia por encima de la fe. Estaba horrorizada, paralizada. Mi plan de expansión incluía mejores beneficios para los empleados y un programa de participación en las ganancias. Era lo opuesto a lo que estaba diciendo. Esta compañía no necesita una líder que adore al becerro de oro del mercado de valores, dijo, su voz subiendo en un crescendo. Necesita un custodio, alguien que honre el legado de mi suegro, alguien que entienda que nuestro verdadero beneficio no se mide en dólares,
sino en la gracia de Dios. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de cocodrilo. Por eso, concluyó, con el corazón encogido, no puedo apoyar el nombramiento de Clara. De hecho, debo proponer una alternativa. Alguien que proteja a esta compañía. Alguien que la guíe por el camino de la rectitud. Me propongo a mí mismo como CEO. Fue una ejecución. Una puta ejecución pública. Henderson, pálido, pidió la votación. La moción para nombrarme. Falló. Solo 2 manos se levantaron a mi favor. Luego, la moción para nombrar a Mateo. 1, 2, 5, 7 manos. La mayoría. Mateo era el nuevo CEO. El mundo se volvió borroso. Oía a la gente felicitarlo. Palmadas en la espalda. La decisión correcta, hijo. Se necesita valor. Me quedé allí, helada. Entonces sentí un abrazo. Era mi hermana Sofía. Esperé consuelo. Esperé que me dijera que esto era una locura. En lugar de eso, me apretó con fuerza y me susurró al oído. Es por el bien de la familia, Clara. Él sabe lo que hace. Papá se estaba equivocando contigo al final. Estaba volviéndote demasiado dura. La traición fue doble. No solo mi cuñado, mi propia hermana. La aparté de mí. No dije nada. Salí de la sala de juntas. Llegué a mi oficina, o a la que había sido mi oficina, aturdida. Me senté. Ni siquiera me quité el abrigo. 10 minutos después, Mateo entró sin llamar. La expresión de lástima falsa seguía ahí. Clara, sé que esto es un golpe terrible. No me hables, Mateo. Escucha, no quiero que te vayas. Sigue siendo familia. Se sentó en el borde de mi escritorio. Mi escritorio. He pensado en crear un nuevo puesto para ti. Algo con menos presión. Manager de sinergias comunitarias. ¿Podrías ayudarme con las obras de caridad de la iglesia? Para mantenerte cerca, ayudarte en esta transición. Un puesto inventado en el sótano para organizar ventas de pasteles. La hipocresía, la condescendencia me ahogaba. ¿Para mantenerme cerca? Repetí. Claro. ¿Para que puedas sanar? Dijo con una sonrisa untuosa. Me levanté lentamente. Lo miré fijamente. Jódete, Mateo. Jódete tú y jódete tu piedad. Su sonrisa desapareció. Esa es la ambición de la que hablaba. Ese es el veneno en tu corazón. Eres una mala cristiana, Clara. Y ahora todos lo ven. Lárgate de mi oficina. Es mi oficina ahora, dijo, su voz volviéndose fría. Y estás despedida. Seguridad te acompañará afuera. La humillación fue total. Empaqué 20 años de mi vida en una caja de cartón marrón. Fotos, premios, los dibujos que mis sobrinos hicieron para mí antes de que su padre les lavara el cerebro. Mientras seguridad me escoltaba por el pasillo, pasamos por la oficina de mi padre. La oficina del CEO. La puerta estaba abierta. Mateo estaba dentro, junto con un cerrajero. Estaban frente al imponente escritorio de caoba de mi padre. Un monstruo antiguo que había estado en la familia por generaciones. Mi padre siempre mantenía cerrado el cajón central. Ni siquiera yo tenía llave. No hay manera, señor, decía el cerrajero. Esta es una cerradura antigua. Si la fuerzo, destrozaré el escritorio. Mateo estaba frustrado. Me vio en el pasillo, con mi caja. Clara, gritó, ¿sabes dónde está la llave de esto? Tu padre nunca me la dio. Me detuve. El guardia de seguridad me dio un codazo. Siga moviéndose, señorita. Miré a Mateo. Miré el escritorio que había sido el centro de mi vida. Y mentí. No, ni idea. Me encogí de hombros y seguí caminando hacia el ascensor, sintiendo su mirada furiosa en mi nuca. Llegué a casa. Mi apartamento estaba en silencio, rodeada de cajas. Me sentí vacía, derrotada. Abrí una botella de vino y ni me molesté en buscar una copa. ¿Qué iba a hacer ahora? Me habían quitado todo. Mi trabajo, mi legado, mi familia, todo por un fraude piadoso y una hermana débil. Pasé 2 días en una nube de autocompasión y alcohol barato. Al tercer día, empecé a ordenar, más por aburrimiento que por otra cosa. Había una caja en el fondo de mi armario etiquetada como «Papá, personal». Me la había dado mi padre hacía 1 año, para que la guardes. No eran cosas de la empresa, eran sus efectos personales. Gemelos viejos, fotos de mi madre, su pluma favorita. Y en el fondo,
Debajo de un montón de cartas viejas había un pesado llavero de latón. En él colgaba una sola llave, ornamentada, antigua, de esas que ya no se fabrican. Era la llave. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Por qué me la dio a mí? ¿Por qué no a Mateo o a Sofía? Sabía lo que tenía que hacer. Era una locura, era irracional y probablemente era ilegal. Esperé a que fueran las 2 de la mañana. Me vestí de negro, me sentía como una espía en una mala película. Conduje de vuelta al edificio de oficinas con el corazón en la garganta. Aparqué a 3 manzanas de distancia. Me acerqué a la entrada de empleados. Saqué mi antigua tarjeta de acceso. Reza, para que el vago de Mateo no la hubiera desactivado todavía en el sistema. La acerqué al lector. Clic. La luz parpadeó en verde. Estaba dentro. El edificio estaba oscuro, silencioso. El único sonido era el zumbido de las máquinas expendedoras y el eco de mis propios pasos sobre el mármol. Subí por las escaleras de emergencia hasta el último piso, el de la dirección. El pasillo estaba desierto. Llegué a la puerta de la oficina del CEO. Cerrada, por supuesto. Estaba a punto de intentar abrirla con una tarjeta de crédito. He visto películas, ¿qué puedo decir? Cuando oí algo, el ding del ascensor. ¡Mierda! Me escondí detrás de una enorme y horrible maceta que Mateo seguramente había comprado. Contuve la respiración. Oí el tintineo de un llavero. Un guardia de seguridad. Pasó junto a mi escondite, silbando una melodía desafinada. Mi corazón intentaba salirse de mi pecho. Si me encontraba, estaba acabada. ¿Allanamiento de morada? ¿Intento de robo? El guardia dobló la esquina y desapareció. Esperé un minuto entero. Luego, corrí hacia la puerta. Por suerte, mi tarjeta de acceso también abría esta puerta. Entré y cerré con cuidado. La oficina estaba bañada por el resplandor de la ciudad. Olía a Mateo, a esa colonia barata que usaba y a miedo. Me acerqué al escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. La introduje en la cerradura del cajón central. Entró como si fuera su casa. Giré la llave. Con un clic satisfactorio y sonoro, el cajón se abrió. Mi primera sensación fue de decepción. Dentro solo había papeles viejos, clips, grapas, una pluma seca. ¿Eso era todo? ¿Por esto arriesgué mi libertad? Metí la mano, frustrada, hurgando en el fondo, y mis dedos golpearon madera cuando debería haber habido más espacio. Un fondo falso. Con las uñas, logré levantar el panel. Y allí estaba. No era un testamento secreto. No era un arma. Era mucho, mucho mejor. Había 2 libros de contabilidad, idénticos en el exterior, tapadura negros, y encima de ellos una nota escrita con la caligrafía temblorosa de mi padre de sus últimos días. Decía: Clara, confía en los números, no en los hombres. Me senté en el suelo de la oficina de mi padre, bajo la luz de la luna, y abrí los libros. El primero, el libro A, parecía normal. Coincidía con los informes públicos que yo misma había ayudado a preparar. Beneficios decentes, gastos controlados, todo en orden. Luego, abrí el libro B. Al principio, no lo entendí. Las cifras eran diferentes. No por mucho, pero sí de forma consistente. Página tras página. Y entonces vi las anotaciones. Consultoría externa, MG. Gastos de representación, SI. Eran empresas que no reconocí, y las cantidades eran enormes. 50,000 aquí, 100,000 allá, $200,000 en un solo mes. Busqué las autorizaciones, y allí estaban, firmadas por Mateo. Empecé a temblar. Esto no era mala gestión, esto era un desfalco. Pero lo peor fue cuando miré las fechas. La primera transferencia fraudulenta fue de hace 8 meses. 8 meses. Mi padre todavía estaba vivo. Enfermo, sí, en el hospital, entrando y saliendo, pero vivo. Ese hijo de puta, ese piadoso, santo y jodido hijo de puta, le estaba robando a mi padre mientras agonizaba. Seguí pasando páginas. El robo se aceleró después de la muerte de mi padre, y entonces vi el panorama general. La compañía no estaba estable, como Mateo le había dicho a la junta. Estaba sangrando. Los libros oficiales eran una farsa. Con las deudas que Mateo había contraído y el dinero que había sifonado, la compañía estaba al borde de la quiebra. Mateo no quería salvar la compañía. Quería
saquear el cadáver antes de que todos se dieran cuenta de que estaba muerta. Su golpe en la sala de juntas no fue por poder, fue para ocultar su crimen. Oí el ding del ascensor de servicio. Miré el reloj, las 5:30 de la mañana. El personal de limpieza estaba llegando. Mierda. Agarré los 2 libros de contabilidad. Los metí bajo mi chaqueta, que ahora parecía ridículamente abultada. Salí de la oficina, cerré la puerta y corrí hacia las escaleras de servicio. Salí del edificio justo cuando el primer rayo de sol golpeaba el pavimento. El aire frío de la mañana me golpeó la cara, pero yo estaba ardiendo. En mi coche, no fui a casa. No llamé a la policía. Aún no. Llamé al señor Henderson, el abogado de la junta, el que había permitido que esto sucediera. Eran las 6 de la mañana. Contestó al cuarto timbrazo con voz adormilada. «Clara, ¿sabes qué hora es?» «Tengo evidencia de fraude masivo, señor Henderson», dije, mi voz plana y fría como el acero. «Mateo está saqueando la compañía. La va a llevar a la quiebra en menos de un mes». «Silencio. ¿Qué tipo de evidencia?» «2 libros de contabilidad, los de mi padre, los reales y los falsos. Convoque una reunión de emergencia de la junta, hoy, ahora, y traiga a un auditor forense, uno bueno». Colgué. Volver a entrar a esa sala de juntas 2 horas después fue surrealista. Esta vez yo no estaba temblando, estaba vibrando con una rabia fría y pura. Mateo y Sofía ya estaban allí, habían sido convocados sin explicación. Cuando me vieron entrar, sus caras se contrajeron. Desprecio puro. Mateo se levantó, inflando el pecho. «Clara, esto es una interrupción inaceptable de...» No lo dejé terminar. Caminé directamente hacia la larga mesa de caoba y dejé caer los libros. Plam. El sonido hizo eco en la sala silenciosa como un disparo. Dije, tocando el libro de la izquierda, es el libro de contabilidad que Mateo les ha estado mostrando. Luego, toqué el de la derecha. Y es el que mi padre guardaba. La cara de Mateo. Joder, ojalá la hubiera grabado. Es el tipo de momento que desearías poder poner en repetición, si esta fuera una serie. Este es el capítulo donde les diría que se suscriban, porque lo que sigue es la mejor parte. Los miembros de la junta, pálidos, empezaron a hojear los libros. El auditor forense que Henderson había traído, un tipo con cara de sabueso llamado Márquez, los tomó y empezó a comparar. «¿Qué es este disparate?», farfulló Mateo. «Son papeles viejos». Mi suegro estaba confundido al final. «¿Confundido?», pregunté. «Señor Márquez, por favor, mire la página 42 del libro B. La transferencia a Consultores Fénix, $200,000. Márquez asintió. «La veo. Ahora mire la autorización. Firmada por Mateo G», dijo Márquez. «¿Y ahora?», dije, sacando mi teléfono. «Veamos la fecha. 16 de marzo. Me acerqué a la pantalla al final de la sala y proyecté el historial médico de mi padre. Qué curioso, porque ese día, a esa hora exacta, mi padre estaba en la unidad de cuidados intensivos, bajo sedación inducida después de su operación. Miré a Mateo. Difícil que te diera autorización verbal para nada, Mateo, a menos que ahora también hables con los comatosos. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Mateo se puso blanco, luego verde, luego de un gris ceniciento que nunca había visto en un ser humano. Intentó mentir. Él me lo dijo antes. Era un bono retroactivo. Me lo merecía. Yo mantenía a esta familia unida. ¿Un bono?, intervino Márquez, sin levantar la vista del libro. Aquí hay otra transferencia. 150,000 a una compañía fantasma registrada, a nombre de su esposa, Sofía. Sofía soltó un chillido. Yo no sabía nada. Él me dijo que eran papeles de la hipoteca. Mateo miró a su esposa, luego a la junta, luego a mí. Su fachada piadosa se desmoronó, se rompió en 1000 pedazos. Debajo solo había un hombrecillo asustado y codicioso. «Tú», me susurró. «Tú, pequeña zorra ambiciosa». Henderson golpeó la mesa. «Suficiente. Seguridad». La votación para destituirlo fue unánime. La votación para notificar a las autoridades federales fue unánime. Mateo fue escoltado fuera de la sala, esposado.
Sofía lo siguió, llorando histéricamente. Y entonces todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo seguía de pie, con los libros en la mano. Henderson, que parecía haber envejecido 10 años en una hora, me miró. Clara, la compañía está al borde del abismo. El fraude es profundo. Estamos hablando de millones. Los bancos van a cancelar nuestras líneas de crédito en cuanto esto se sepa. Me miró. Solo tú sabes la verdad. Solo tú sabes dónde están todos los cuerpos. La compañía te necesita. Necesitamos que tomes el control. Me votaron como CEO interina por unanimidad. Los siguientes 2 meses fueron el infierno en la tierra. Ustedes creen que la venganza es un plato que se sirve frío. Se equivocan. Es un plato que tienes que cocinar tú misma a fuego lento durante 60 días, mientras apagas 1000 fuegos y limpias la mierda que dejó otro. Trabajé 20 horas al día. Auditorías forenses, reuniones con bancos furiosos, rogándoles que no nos cortaran el grifo. Tuve que despedir a la mitad del personal de Mateo, sus cómplices y sus aduladores. Tuve que tomar decisiones horribles para salvar el barco, pero lo estaba salvando. Lenta, dolorosamente el barco estaba girando. Ayer mi secretaria, la buena, la que Mateo no despidió porque era demasiado vieja, entró en mi oficina. La oficina de mi padre. Mi oficina. Clara, dijo, con voz incómoda. Tienes visitas. Tu hermana y... él... Mateo estaba fuera bajo fianza, esperando el juicio. Había vendido todo para pagar a los abogados. Déjalos pasar, dije. Entraron. Joder, ¿qué diferencia hacían 2 meses? Se veían demacrados. La ropa cara de Sofía estaba arrugada. El traje de Mateo era el mismo traje barato de siempre, pero ahora colgaba de él. Habían perdido la casa. El banco la había embargado. Los coches, todo. Sofía se me acercó, sus ojos rojos e hinchados. Clara, por favor. ¿Qué quieres, Sofía? El juicio. Los cargos criminales. Van a enviarlo a prisión por 10 años. 15. Empezó a sollozar de nuevo. Por favor, habla con el fiscal. Diles que fue un error. Diles que lo perdonas. Por la familia. ¿Familia? Repetí, mi voz peligrosamente tranquila. ¿La misma familia que me echó a la calle y me llamó mala cristiana mientras me robaban? Sofía retrocedió, como si la hubiera abofeteado. No dije nada, solo los miré, fríamente. El silencio se alargó, y entonces Mateo, que había estado temblando en silencio junto a la puerta, dio un paso al frente. Clara, susurró. Levanté una ceja, y él cayó de rodillas, justo ahí, en la alfombra cara de la oficina del CEO. Arrodillado. Por favor, Clara, sollozó. Lágrimas de verdad esta vez, lágrimas de miedo. Haré cualquier cosa. He pecado. Lo sé. Fui débil. Por favor, ten piedad. Puso sus manos juntas, como si rezara. Dios me ha enseñado la humildad. Estoy roto. Por favor, cualquier cosa. Lo miré. Arrodillado, roto, patético. Toda esa piedad falsa, toda esa arrogancia santurrona, reducida a esto. Me levanté lentamente de mi escritorio, caminé hacia el gran ventanal, dándoles la espalda por un momento, mirando la ciudad que casi pierdo. Tienes razón, Mateo, dije suavemente. La humildad es importante. Apreté el botón del intercomunicador de mi escritorio. Sandra, ¿puedes llamar a Recursos Humanos? Tenemos una vacante en el equipo de mantenimiento, nivel de entrada, salario mínimo. Solté el botón. El silencio era total. Me di la vuelta y miré a mi cuñado arrodillado. Dijiste cualquier cosa, Mateo. Ahí lo tienes. Acepta el trabajo y le diré al fiscal que cooperaste plenamente para recuperar los activos. Quizás reduzca tu sentencia a un par de años. Sofía me miró con horror. ¿Conserje? ¿Quieres que mi marido sea conserje? ¿Es eso? ¿O le digo al fiscal que encontraste la forma de esconder $500,000 en una cuenta en el extranjero que aún no hemos encontrado? Lo cual, por cierto, es verdad. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. ¿Lo haré?, susurró. Acepto. Eso fue ayer. Estoy en mi oficina ahora mismo, revisando los planes de expansión para el próximo trimestre. Acabamos de asegurar una nueva línea de crédito. Vamos a sobrevivir. Por la ventana de cristal de mi oficina puedo ver la sala de juntas.
Y ahí está él, con su uniforme de conserje azul. Está vaciando el bote de basura. El mismo bote de basura donde arrojé mi carrera hace 3 meses, todo por su culpa. Me dijeron que era demasiado ambiciosa. Me llamaron mala cristiana. Resulta que mi ambición salvó sus traseros. Y en cuanto a ser una mala cristiana, bueno, ¿no es la humildad una virtud cristiana? Estoy ayudando a mi cuñado a encontrar a Dios. A veces, la basura simplemente se saca sola. Ah, la piedad performativa. Es el disfraz favorito de la mediocridad humana. Más fiable que un traje caro y mucho más barato. El Homo sapiens tiene una habilidad exquisita para envolver su codicia más primitiva en los ropajes de la virtud. Creen que, si rezan lo suficientemente alto en la sala de juntas, sus robos en la hoja de cálculo quedan absueltos. Y luego, el inevitable colapso. La caída de rodillas, patético, pero predecible. Lo que estos bípedos llaman justicia kármica no es más que la simple colisión de la estupidez con la inevitabilidad. El universo no lleva un libro de contabilidad moral, simplemente el fraude del cuñado era de una incompetencia financiera flagrante. Ella no ganó por ser buena, ganó por ser marginalmente más inteligente. La verdadera ironía, por supuesto, es el castigo. Forzar al hipócrita a vivir su humildad predicada es un final tan simétrico, tan humano. Pero mientras él vacía los cubos me pregunto, ¿es esto realmente una lección aprendida? ¿O es simplemente el mismo veneno de la ambición servido ahora en una taza más barata? Díganme ustedes, ¿cuánto tiempo creen que pasará antes de que intente robar el jabón del baño?